Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, estamos organizándonos. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver. Buenas noches a todos. Vemos caras conocidas, caras que hace rato no aparecían. Buenas noches a todos. Buenas noches, Cristina, Nora, Miguel. Buenas noches. Nair, que nos conocimos el domingo pasado. Marga, Ricardo, María del Carmen, Sole y Sonia, ¿no? Eliana, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esta charla obviamente tiene algunas características muy interesantes. La idea fundamental de esta charla es tratar de darles herramientas para, más que nada, para sacar las dudas de los demás y nuestras propias dudas. Recuerden ustedes que uno de los problemas que tenemos a veces como distribuidores es que somos muy, ¿cómo lo podríamos decir? Muy, a ver, voy a hacerlo de nuevo. Ahí está. Muchas veces nosotros, una de las cosas que nos sucede es que, si bien es cierto, sabemos que nuestros productos nos hacen bien y que no son, que son inocuos, que no interactúan con medicamentos y todo lo demás, regularmente nos sucede que como que no siempre tenemos la duda, ¿no? Entonces aparece alguien que nos dice, no, no tomo más este producto porque me bajó la presión, porque me subió la presión, porque el médico me dijo que no lo tomara y que puede ser perjudicial. Y uno dice, no, pero si a mí me dijeron que no era así y a mí me hizo bien, pero sigue teniendo la persona la duda, ¿no? Entonces, un poco es explicar este tipo de cosas desde un punto de vista más objetivo, no solamente para que tengamos argumentos, sino para que entendamos que muchos de los argumentos que la gente usa son simplemente argumentos muy tomados de, qué sé yo, de comentarios, por ejemplo. Ahora es mucho más fácil porque hoy en día es mucha más la gente que entiende que tomar productos nutricionales es fundamental para complementar la alimentación. Pero antiguamente se daba que la gente pensaba que la salud era una cuestión de tener una buena obra social, ¿no? Y como aparecía eso, la persona pensaba que no necesitaba estos productos. Yo he escuchado personas para decirme, por ejemplo, no, pero con una buena alimentación, una alimentación equilibrada alcanza. Y la verdad es que tiene razón. El problema es encontrar una alimentación equilibrada. Prácticamente no hay persona que tenga una alimentación equilibrada, o por razones de tiempo, por razones de gusto, por razones económicas, pero es muy difícil tener una alimentación equilibrada. ¿Qué significaría una alimentación equilibrada? Muchas veces las personas piensan que la alimentación equilibrada es simplemente comer frutas, verduras, comer variado, ¿no? Y la alimentación equilibrada, auténticamente equilibrada, sería la alimentación que necesitamos nosotros de acuerdo a la forma en que nosotros funcionamos. O sea, la alimentación equilibrada sería algo muy difícil de planificar, básicamente porque nuestra vida es una vida que tiene múltiples funciones, múltiples exigencias, etc. Piensen ustedes que la alimentación equilibrada para una persona que tiene 60 años y no tiene, digámoslo así, muchas obligaciones, que ya crió sus hijos, que tiene digámoslo así, que no tiene grandes obligaciones de tipo familiares, de tipo laborales, son muy diferentes a la alimentación equilibrada que podría tener una mujer que capaz que tiene que criar 2 o 3 hijos sola. Es muy diferente, aunque sea mucho más joven. Entonces, si bien es cierto la alimentación equilibrada, también es cierto que es muy poca la gente que tiene este tipo de alimentación. Entonces,
digámoslo así, ese es el primer mito que aparece dentro de esto que podemos llamar que se nos presenta con respecto a la nutrición, ¿no? Otro de los elementos que existen es la idea de que los suplementos nutricionales están vinculados a medicamentos, y en realidad no lo son, pero la gente cree que es así. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ir viendo, van a ir viendo determinados mitos, determinadas preguntas que les van a hacer, porque son preguntas que, por lo menos en mi caso, me han hecho desde el primer día y les puedo asegurar que todavía me las siguen haciendo, ¿no? Y que yo considero lógicas las preguntas, porque obviamente toda cosa que implique hacer algo diferente da miedo. O sea, genera temores. Y no me refiero a temores en la gente que distribuye los productos, sino en la gente que quiere consumir estos productos. Entonces es lógico que nos exacerben con preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mitos que están muy enraizados en el inconsciente colectivo de las personas, y que cuando nosotros llegamos a ofrecerlo, llegamos a plantear la idea del consumo de nutrientes, aparecen. Por ejemplo, uno de los mitos más comunes es este: las vitaminas engordan, ¿no? Entonces la persona dice, no, yo no voy a tomar vitamina porque a mí las vitaminas me engordan. Y no. Piensen ustedes en algo, sobre todo en el caso de las mujeres, que tienen mucha relación su salud con la estética. Hay personas, por ejemplo, que no dejan de fumar porque no quieren engordar. Entonces dice, no, si yo dejo de fumar, engordo. Entonces prefiere meterse varias veces al día 4.000 contaminantes en su sistema sanguíneo, pero mantener la figura. Sin embargo, aparecen cosas tan incoherentes como decir, no, las vitaminas engordan. Y la verdad que las vitaminas no engordan, y que esa aseveración es falsa. Y nosotros sabemos que es falsa, pero la pregunta es ¿por qué es falsa? Vean esto. Básicamente no engorda porque las vitaminas son nutrientes que no aportan energía al cuerpo. O sea, para que las vitaminas engordasen tendrían que tener calorías, y no tienen calorías. Las vitaminas en sí mismas no tienen calorías. Nuestros productos nutricionales menos calorías tienen. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, el Power Maker tiene 10 calorías. El requerimiento diario de consumo de calorías son entre 2.000 y 3.000. 2.000, 2.200 en el caso de la mujer, y 2.500 a 3.000 en el caso del hombre. Y todo eso de acuerdo a la actividad que la persona tenga. Si la persona es sedentaria, no hace ejercicio, no genera demasiados esfuerzos y todo lo demás, obviamente hasta 3.000 calorías sería incluso en algunas personas mucho. Pero para que nos quede claro esto, vean esto. Acá tenemos dos cuadros que demuestran que las vitaminas no engordan. Vean ustedes las calorías que tiene el OmniPlus Supreme, que es el cuarto que está como producto. Tiene 0 calorías, no tiene calorías. Y el que más calorías tiene es el shake, que tiene 200 calorías. ¿Pero qué significa que el shake tenga 200 calorías? Ya lo vimos en una capacitación pasada, donde vimos que el shake era prácticamente una comida nutricionalmente completa. Entonces, si es una comida completa, es lógico que tenga que tener 200 calorías. ¿Pero cuántas son 200 calorías? Son el menos del 10% de las calorías diarias que se necesitan. Pero si ustedes ven el otro cuadro, vean ustedes, por ejemplo, que el jamón crudo tiene por 100 gramos, todos estos datos son por 100 gramos, tiene 296 calorías, o sea, tiene casi el 50% más de calorías, 100 gramos de jamón, que el shake. Y estamos hablando del shake como el elemento más, el nutriente que más calorías tiene, pero piensen ustedes que si lo ven en el BioCross Supreme, van a darse cuenta que el jamón crudo tiene 10 veces más calorías que el BioCross Supreme. Y tiene, qué sé yo, casi 15 veces más calorías que el Cafecino Plus. Y ni hay que hablar, casi 20 veces más calorías que el Termogen Maracuyá. Imagínense ustedes, por ejemplo, que el BioCross tiene 25 calorías y 100 gramos de zanahoria tiene 42 calorías.
Vean ustedes, por ejemplo, que una calabaza, un zapallo, tiene 26 calorías cada 100 gramos y el Biocross sigue teniendo 25 gramos, o sea, 25 calorías. O sea, significa que el Biocross tiene las mismas calorías que 100 gramos de calabaza. Entonces, en esas condiciones, obviamente, decir que los productos engordan es absolutamente absurdo, no tiene ningún tipo de asidero. ¿Y cómo lo explico esto? Vean así, vean esto. Una persona, cuando tiene sobrepeso, por cada kilo de sobrepeso, tiene 7.000 calorías retenidas. O sea, una persona que tiene 10 kilos de sobrepeso tiene 70.000 calorías retenidas. 70.000, 7.000. Son un montón de calorías. Entonces, ¿qué pasa? Vean ustedes, por ejemplo, que si nosotros quisiésemos, digamos así, quisiésemos que nada más que tener un kilo más de sobrepeso, nada más que consumiendo productos. Imaginemos que consumimos las 3.000 calorías, pero consumimos más productos como para que se nos genere un kilo más de sobrepeso. Un kilo de sobrepeso necesitaría a ver, ahí está, del consumo de 280 sobres de Biocross, 185 sobres de Power Maker, 412 sobres de Termogen Maracuyá y 92 sobres de Estar Bien. Ahora entienden ustedes que eso es imposible. No es posible que nuestros productos produzcan sobrepeso. O sea, la persona dice, yo tomé esto y engordé. No, no, no. Usted sin esto también engorda. Su problema no es el producto. Su problema es lo que come. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros a una persona le damos termogénicos, la recomendación nuestra debe ser, consume los termogénicos y mantener una alimentación saludable, que no es lo mismo que comer lo que se te antoje. Porque hay gente que, por ejemplo, compra los termogénicos y se toma 2 sobres de Termogen T o un sobre de Termogen T a la tarde y baja el sobre de Termogen T con media docena de facturas. Esa persona no va a adelgazar nunca. O sea, compra los productos para seguir engordando en definitiva, o para tener a qué echarle la culpa. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que cuando le decimos a una persona que tome nuestros termogénicos, le tenemos que insistir en la alimentación saludable, que deje de consumir cantidades excesivas de harina, que deje de consumir cantidades excesivas de azúcar, etcétera, ¿no? Porque si no, le va a echar la culpa a los productos, pero ya queda claro que esto no es así. Nuestros productos no tienen calorías prácticamente, son todos hipocalóricos. Esa es una cosa que nos va a suceder. Lo otro que nos va a suceder es esto. Los productos me subieron la presión. No sé si ustedes lo han escuchado, a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Personas que, por ejemplo, de repente toman algún producto y tienen un desequilibrio o un desarreglo alimenticio y le echan la culpa a los productos. Vean ustedes lo siguiente. Lo primero, algunos de los productos que nosotros tenemos tienen una pequeña cantidad de sodio. Las cantidades son insignificantes. Por ejemplo, el Biocross, el Shake, el EgoLife, el Once Mix, etc. Tienen cantidades insignificantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, no, porque yo leí en la etiqueta que tenía sodio. Hipócrates, el padre de la medicina, decía que nada es veneno, perdón, todo cura o todo mata, todo depende de la dosis. Hahnemann, el padre de la homeopatía, decía, todo es veneno, nada es veneno. Todo depende de la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, nosotros, como órganos vivos, mamíferos, de sangre caliente, no podemos vivir sin sodio. El problema es la cantidad. La cantidad recomendada
a través de los organismos internacionales son un promedio de 1,5 gramos a 2 gramos de sodio por día para una dieta hiposódica, o sea, para una dieta de un hipertenso, 2 gramos de sodio, que regularmente mucho de ese sodio surge de los alimentos que la persona consume, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen dietas hipersódicas, que son ese tipo de personas que primero agarran el salero antes de agarrar el tenedor, ¿no? Ustedes no sé si lo han visto, le sirven la comida, agarran el salero, le ponen sal a la comida antes de haberla probado. O sea, para ellos ya viene sin sal, le ponen sal. Ese tipo de personas regularmente llega a consumir entre 10 y 14 gramos de sodio por día, o sea, 5, 7 y hasta más veces de sodio por día. Obviamente ese tipo de personas termina con problemas de presión arterial, pero para que nosotros nos demos cuenta, veamos lo que significa el sodio en nuestros productos y el sodio en alimentos comunes. Vean ustedes. Vean ustedes, por ejemplo, que lo que tiene más sodio son las aceitunas verdes por cada 100 gramos. Más o menos 100 gramos de aceitunas verdes son alrededor de 7%, son 30 aceitunas verdes. O sea, una persona que consuma 30 aceitunas ya comió prácticamente el sodio de todo el día, ¿no? Pero el hecho más interesante es el de la acelga. Una persona que consume 100 gramos de acelga cocida sin haberle puesto ningún tipo de aderezo ni nada, está consumiendo 235 miligramos de sodio. Ahora, si ustedes comparan los 235 miligramos de sodio comparados, por ejemplo, con los 25 miligramos de sodio que tiene el termogente limón, o sea, el 10% de eso, o sea, el 1% de la ingesta diaria recomendada, obviamente nuestros productos no tienen sodio. O el Wancemix, que tiene 10 miligramos, o sea, el 0,4% de la ingesta diaria recomendada. ¿Qué hablamos de las personas que consumen, por ejemplo, galletitas? Ven ustedes lo que tienen las famosas galletitas Express. 323 miligramos de sodio, el 15% del consumo diario. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas de las personas que tienen presión alta y que están, digámoslo así, restringidos con la presión, tienden a ser adictos al pan. Y obviamente lo que buscan es la sal que tiene el pan. Recuerden que cuando hablamos de sal, no solamente hablamos de cloruro de sodio, estamos hablando de bicarbonato de sodio, de citrato de sodio, de benzoato de sodio. Por ejemplo, el benzoato de sodio es un conservante. Y como conservante ustedes lo pueden encontrar hasta en las mermeladas. Entonces, ¿eso qué significa? Una mermelada tiene sodio, revise la etiqueta y muchas veces tiene incluso más sodio de lo que nosotros pensamos. Es más, hay una alteración del sabor que es muy común que se haga dentro de la industria de los alimentos y es lo siguiente: a las cosas dulces se les agrega sal para que la sensación de dulce sea aún mayor. Y en el caso de las cosas saladas también se les agrega azúcar para que la sensación de la sal, de los salados, sea aún más fuerte. Entonces, no es solamente que el sodio está en los salados, así también como no solamente la glucosa está en lo dulce, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestros productos son totalmente hiposódicos, no tienen sodio prácticamente. Las cantidades de sodio que tienen son ínfimas. Imagínense ustedes lo siguiente: si el termogente limón equivale al 1% del sodio recomendado por día, significaría que para que nosotros completásemos la cantidad de sodio necesaria de ingesta diaria recomendada, nada más que en termogente limón, nos tendríamos que tomar 100 sobres en un solo día. O sea, es imposible. Nos tendríamos que tomar por lo menos 20 sobres de Egolife para hacer la ingesta diaria recomendada. Recomendada, ni siquiera estamos hablando de una dieta hipersódica, estamos hablando de la ingesta diaria recomendada. Si tuviésemos que consumir una dieta hipersódica o con mucho sodio
nada más que a través del termogente limón nos tendríamos que tomar más o menos 400 sobres de termogente limón por día. Por supuesto, eso es imposible. Entonces, ¿qué otra cosa surge de esto? Vean ustedes que otra de las cosas que aparecen siempre es que el Biocross tiene cafeína. Y dice, el Biocross tiene cafeína. La pregunta es, ¿cuánta cafeína tiene? Y la respuesta es simple, tiene 81 miligramos de cafeína. Ahora la pregunta concreta es, ¿qué significa esto? Significa principalmente que el Biocross tiene una cantidad de cafeína insignificante. ¿Cómo se entiende esto? Vean ustedes lo siguiente. El café común tiene entre 90 y 150 miligramos. El café soluble tiene entre 60 y 80 miligramos. Dato de color o nota, los cafés solubles tienen una alta cantidad de azúcar incorporada. O sea, no solamente son café que se disuelve, sino que también tiene una gran cantidad de azúcar, aunque la persona lo tome sin azúcar, ya tiene azúcar incorporada. De más también está decir que no lo puse acá, pero el chocolate también tiene bastante azúcar, perdón, bastante cafeína. No, el té común tiene entre 30 y 70 miligramos. El mate cocido entre 25 y 150 miligramos. Y ahí ven ustedes lo que significa el Biocross, el termogente limón y el OmniPlus. El termogente limón tiene 19 miligramos. O sea, ¿eso qué significa? Comparado, por ejemplo, con el té común, un sobre de té limón o 2 sobres de té limón equivaldría al té común menos cafeinado que exista. O sea, un té común cafeinado, nosotros nos podríamos tomar 5 sobres de termogente limón para que hiciésemos la cantidad de teína que tiene un té común. Entonces, la pregunta está, ¿qué tiene que ver el té, el mate cocido, el café, etcétera? Todos tienen una forma de cafeína. Miren ustedes, acá tienen la estructura de la cafeína y la estructura de la teína. No sé qué pasó con algunas de estas diapos. Pero vean ustedes que la estructura, lo que ven ustedes abajo, el dibujito que ven abajo, son idénticas. O sea, la teína y la cafeína son absolutamente iguales. Por lo tanto, teniendo la misma estructura, generan las mismas reacciones dentro del organismo. Conclusión. Si una persona nos discute y nos habla sobre la cafeína del Biocross, esa persona, para que tenga solvencia moral para hablarnos de la cafeína, no tendría que comer chocolate, no tendría que tomar té, no tendría que tomar mate, no tendría que tomar café. Ahora bien, ¿cuánto es la cantidad, digámoslo así, óptima de la que se habla a nivel nutricional, o la cantidad que el cuerpo no recibe problemas con la cafeína? Entre 300 y 500 miligramos al día. O sea, más o menos, para que nosotros comprendamos, podríamos tomarnos 15 sobres de termogente limón por día y aún así tener mucho espacio todavía para tomar algunos más para lograr la cantidad de ingesta diaria que se necesita o que es, digámoslo así, la permitida en el caso de las personas que consuman cafeína o teína. Así que obviamente este argumento también queda totalmente desvirtuado. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Es esto. No puedo tomar este producto porque soy diabético. Y acá hay que hacer una aclaración. No en todos los países las regulaciones son iguales. Hay una cosa que sí nosotros debemos entender. Los productos nutricionales de OmniLife están elaborados con stevia orgánica y no contienen azúcar. Esa es la primera cosa que nosotros tenemos que entender. Todavía en la Argentina, por cuestiones de ingreso, quedan muy pocos productos que todavía tienen fructosa, pero las cantidades son mínimas de fructosa. El problema de la fructosa es nuevamente lo que les decía antes. No es un problema de la fructosa en sí mismo, sino que es un problema de las cantidades. En la Argentina se supone que una persona común consume como promedio alrededor de 9 kilos
en realidad es 9,09 kilos anuales de fructosa, ¿no? Hay que recordar algo, la mayor carga de fructosa está en el famoso JMAF, que es jarabe de maíz de alta fructosa, que se encuentra en mermeladas y en todo alimento de tipo procesado. Y justamente sale del maíz. Por lo tanto, una persona cuando consume maíz, cuando consume choclo, también está consumiendo fructosa. Por eso es que también se le recomienda al diabético que no consuma tanta fructosa, ¿no? O que no consuma tanto maíz. Y cuando se habla de adicción a los carbohidratos y a las harinas, siempre se trabaja sobre el trigo, el maíz y el maíz principalmente, y por supuesto el azúcar, ¿no? Entonces, eso tiene, ahí tenemos que tener un poco de cuidado, pero en realidad, vuelvo a insistir, prácticamente todos nuestros productos, todos los productos nuevos, todos los productos Supreme, que son la mayoría que está en el país, tienen stevia orgánica y no contienen azúcar, no contienen azúcar, por lo tanto son aptos para diabéticos. Pero hay una cuestión que es compleja, que es la siguiente. Todos los productos nutricionales de OmniLife son envasados de origen y etiquetados de acuerdo a las normas sanitarias de los países. Y las normas argentinas existen, incluir la advertencia que en otros países no existe. O sea, ustedes van a ver en todas las cajas de OmniLife que dice este producto contiene glúcido diabético, consulte a su médico. Glúcido contiene, todo es glúcido, la fruta es glúcido, las harinas son glúcidos, etc. Pero existe esa norma. Ahora, muchos de los distribuidores que hay en OmniLife, en un momento determinado, desarrollaron diabetes, consumen los productos y no hay ningún problema. Es más, ustedes, por ejemplo, van a países limítrofes nada más, Paraguay, Uruguay, Chile, y no existe esta restricción, es simplemente de la ley argentina, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Y esto se da básicamente porque nosotros tenemos leyes muy particulares. ¿Y por qué? Y porque somos parte de un país muy particular, ¿no? O sea, la ley es muy vieja, es del año 69, las modificaciones han sido nada más que parches, pero es lo que nos toca. Lo que debe quedar claro es que este producto es absolutamente seguro para diabéticos, aun cuando diga la caja eso. Y yo lo que les recomiendo es que cuando a una persona nueva les distribuyan el producto, le muestren la advertencia y le digan a la persona todo esto que le estamos diciendo. Y si la persona en un momento determinado no lo quiere consumir, y no insistan, porque va a ser más perjudicial para el desarrollo de nuestro negocio, ¿no? Yo cuando las personas a mí me dicen, no, yo por si acaso no insisto, porque es su vida y es su forma, son sus creencias, etcétera, ¿no? Entonces no insisto con ello porque sería una venta, pero no podría hacer seguimiento porque la persona ya está convencida de que esto le puede ser perjudicial. Otra cosa que siempre digo, nunca confíen en la frase esta, le consulté a mi médico y mi médico me dijo que no lo tomara. Regularmente los médicos no hacen recomendaciones negativas contra los suplementos nutricionales, excepto que sean personas muy obtusas, ¿no? Que regularmente están relacionadas con digámoslo así, con la medicina antigua. Los médicos jóvenes no hacen ese tipo de cosas porque tienen, digámoslo así, otro conocimiento, otra visión de las cosas, etcétera, ¿no? Regularmente la persona que dice eso es porque le está echando la culpa al médico de que él no quiere consumir más el producto y no es una cuestión del médico en realidad, sino que es de él, ¿no? Entonces, este tipo de advertencia y este tipo de información nosotros la tenemos que dar. Básicamente para que digámoslo así, para que nuestro desarrollo de información, de asesoramiento, de seguimiento sea lo más transparente posible. Luego aparece esto. Este producto tiene efecto rebote. Sobre todo pasa con los
con los termogénicos, ¿no? A mí me parece que tiene efecto rebote, yo no quiero tomarlo, o me dijeron que tenía efecto rebote, o conocí a alguien, mire, cada vez que nos hablan de un desconocido, regularmente es un argumento que sale de la persona y no tiene nada que ver ni siquiera con el desconocido, ¿no? Eso de, me contaron una vez, me dijeron una vez, supe de una persona, tengo un vecino, le pasó a mi tía, regularmente son argumentos falaces, nada más que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, dice, tiene efecto rebote, ¿no? Nosotros nos tiene que quedar claro esto. No tiene efecto rebote. Y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es simple. No tiene efecto rebote, y acá no se ve nada, no tiene efecto rebote porque el efecto rebote está provocado por la restricción de alimentos, o sea, está generado por una dieta. Una persona que hace dieta regularmente está generando una restricción. Cuando abandona la dieta, regularmente lo que sucede es que la persona comienza a sentirse con la autorización de comenzar a comer lo que quiera, ¿no? Por eso siempre digo lo siguiente, digo que ¿cuál es el mejor día de la dieta? Sí, el día después. O sea, la persona regularmente que hace dieta, el día después está buscando y dice, no, ahora sí, ahora me como todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros a la persona le recomendamos consumir el producto, por un lado, y por el otro lado, le recomendamos que no haga dieta, pero sí tenga una alimentación balanceada, no puede haber efecto rebote. ¿Por qué? Porque no hay restricción. Come cosas que sean beneficiosas, pero no hay, el rebote lo provoca la dieta. Es como el otro día comentábamos con este asunto del shake, ¿no? Que a la persona, no le podemos decir a la persona que consuma shake permanentemente en reemplazo de una cena, por ejemplo. Si la persona quiere tener un efecto rápido, puede consumir shake durante un mes reemplazando comida, pero no, reemplazando cenas, pero no más. No, no. Lo ideal es que tome el shake 2 horas antes de la cena y va a ser una cena muy chiquitita, porque su sistema, su organismo va a estar satisfecho de nutrientes, ¿no? Y no va a tener esa hambre voraz que podría llegar en una persona que no come nada, ¿no? Y lo ideal para mantenerse, por ejemplo, es que tome shake 3 veces por semana. Y eso le va a permitir regular el peso sin ningún problema. Pero de ahí a hacer dieta, a reemplazar batidos por comida, no, porque nosotros comemos no solamente por cuestiones, ¿cómo te podría decir? Por cuestiones nutricionales, nosotros comemos por gusto. Piensen ustedes en lo siguiente, nosotros nos comemos vamos a un almuerzo, comemos un lindo almuerzo y a la noche ya estamos terminando de almorzar y estamos pensando que vamos a cenar. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro está adaptado a comer, la sensación de comer va mucho más allá de alimentarse, si no, no existiría gente obesa. Gente obesa, ¿por qué existe? Y porque la sensación de comer es mucho mayor que sus restricciones. Entonces, que cuando nosotros vamos a restringir a una persona, y una persona va a restringir y va a hacer dieta y todo lo demás, lo más probable es que tenga efecto rebote. Y lo más probable es que si nosotros a esa persona no le decimos que puede llegar a pasar eso, y le eche la culpa a los productos. Recuerden ustedes algo, la gente regularmente le echa la culpa a los productos de cualquier cosa. Entonces tenemos que aprender a desenredar esos argumentos. Y es muy fácil, pues regularmente la falta digámoslo así, de efectividad del producto no está en el producto, está en lo que la persona entendió y lo que hizo. A mí me ha pasado personas que de repente me dicen, no, yo creo que tengo que tomarlo de tal o cual manera, y me lo dicen con una autoridad que en mi caso siempre le digo lo mismo, mira, vos tomarlo como quieras, pero el que sabe de los productos soy yo. Y si vos lo tomás como se te antoja, y no me pidas resultados a mí después.
Porque para que sucedan los resultados, vos tenés que tomar los productos como yo te los recomiendo. Básicamente porque he estudiado los productos, porque tengo experiencia en ellos, porque tengo resultados con ellos y sé cómo se usan. Entonces, ese tipo de cosas nos va a permitir tener una relación mucho más sana con nuestros clientes, con las personas que quieran tener, y van a tener resultados, porque es obvio, el producto funciona, pero funciona de acuerdo a determinadas características. Acá tenemos otro. Una cosa que hay que entender, y se ve mejor así. Dice, no son medicamentos, y esto es fundamental. Fundamental. No tienen horario los productos. No tienen horario. Pueden tener un horario donde se aproveche mejor el producto. Por ejemplo, tomar el BioCross a la mañana o al mediodía, tomar el Power Maker a la noche, tomar el Fiber o el Dolce Vita 1 o 2 horas, 1 hora antes de las comidas, tomar el shake antes de la cena. Sí, es cierto, pero no es que no se pueda tomar en otro horario. Es simplemente que es aprovechar el horario, pero no cometamos el error de generar un protocolo parecido a los de los medicamentos. Porque si no, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a confundir a las personas con que estos son medicamentos. Estos son alimentos y no medicamentos. Y segundo, la mayoría de las personas actúan como actúan con los antibióticos cuando ustedes hacen eso. Y es lo siguiente, no lo tomé a tal hora, no lo tomo. Voy a tomarlo, si lo toma, por ejemplo, una vez al día, dice, se me olvidó tomar el Power hoy a la noche. Lo tomo mañana a la noche. Pero después no nos va a decir que sucedió eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se olvidó de tomarlo? Tómatelo ahora. Pero no sé, ¿será lo mismo? Es lo mismo. O sea, nosotros tenemos que desdramatizar cómo mezclamos, cómo les sugerimos los productos a las personas. Porque si no desdramatizamos, generamos una estructura mental en la persona donde siempre va a estar asociando a los medicamentos. ¿Y qué pasa cuando lo asocia a los medicamentos? Sucede que siempre va a estar pensando, por ejemplo, que el Dolce Vita es un remedio para la diabetes. No, el Dolce Vita es un conjunto de fibras que ayuda a la ansiedad con los dulces, limpia el intestino y ayuda al páncreas a generar insulina de buena calidad. Pero no es un medicamento. No es insulina, no es metformina. Es un nutriente que tiene esas características. Entonces, es más, vean ustedes algo, ¿cuánta gente ustedes tienen como cliente que de repente dice, che, ¿me podés traer el remedio? Bueno, a ese tipo de cosas, cada vez que nos hablen del remedio, dicen, no, son nutrientes. No, son vitaminas. No, son productos nutricionales, es nutrición, no son medicamentos. Sacar la cuestión del medicamento, porque eso para lo único que sirve es para confundir. ¿Y cuál es la cuestión? Regularmente cuando la persona le hace bien algo, lo recomienda. Y cuando lo recomiende, ya me ha pasado, se lo recomienda a la otra persona como remedio. A mí me ha pasado de repente, me ha aparecido, me ha llevado persona diciéndome, usted Jorge, sí, ¿tiene el remedio para los huesos? No, que yo no vendo remedios, yo no puedo vender remedios, no soy visitador médico, no soy médico, no soy farmacia, no puedo vender remedios. O sea, eso sería un acto ilegal. Estos productos son de venta, ¿por qué son de venta libre? Porque no son medicamentos. Si no, no se podrían vender. Tendría que haber un protocolo para la distribución de estos productos. Entonces, tenemos que sacarle esa idea del medicamento a la gente. Otra cosa que a veces aparece es esto. ¿Y yo cómo sé que estos productos están autorizados? ¿No? Porque la gente cuando no conoce las cosas, ¿qué dice? ¿Quién lo conoce? Yo me acuerdo, hace unos años atrás, había un gerente en Chile, gerente de OmniLife, ya no está más, por eso hablo lo menciono como anécdota. Este gerente,
un día dice que envió un currículum como gerente a OmniLife y lo calificaron y le pidieron si podía viajar a México para poder recibir mayor capacitación, mayor información. Y él dice que iba en el avión y lo que decía, pues decía OmniLife. Estoy hablando de una época que no es como ahora, que nosotros googleamos y encontramos todo, ¿no? Y él decía que lo único que esperaba, porque le habían hablado de los suplementos, ya había visto, porque a alguien le había mostrado, etcétera. Y dice, yo lo único que esperaba es que por lo menos hubiera alguien que mezclaba los polvitos eso. O sea, él decía, yo casi me imaginaba que iba a llegar a México, iba a encontrar gente en una casa llenando potecitos con cuchara. En ese momento eran casi todos botes, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas cuando no conocen algo piensan que no existe. No existe. A mí me pasaba antes, ahora ya no tanto porque la gente ya conoce nuestros productos, ¿no? Me pasaba que de repente yo le hablaba de OmniLife y me decía, ¿quién conoce eso? Y lo segundo que decían, ¿y cómo entra eso? ¿Está autorizado? Porque esa es la otra historia. La gente piensa que uno, qué sé yo, los trae a la triple frontera o algo así. Porque las personas, recuerden algo, esto lo dice la neurociencia. La neurociencia dice que nuestra mente no soporta la ignorancia. Entonces, los baches de conocimiento que tiene los completa con creencias. Entonces, ¿qué es la verdad para una persona? Una mezcla de conocimientos y creencias. Pero tiene que llenar ese bache. La mente no se permite el sentirse ignorante. Entonces, ¿qué pasa? Si no conoce la empresa, no conoce los productos, para ella la creencia es que son ilegales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a buscar? Acá tengo un... Ustedes van a ver en las cajas de OmniLife, no en la parte donde viene la lista, a ver si lo muestro ahí, la lista de nutrientes, sino a la inversa, ahí. Y van a fijarse, en esta zona, todos los productos traen un número. El número que aparece es este que está acá, que dice RNE 5019. RNE es Registro Nacional de Empresa. O sea, es el registro de empresa que tiene OmniLife en el ADMAT. ¿Qué es el ADMAT? El ADMAT es el organismo que regula los medicamentos y los alimentos en la Argentina. La palabra ADMAT significa Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas. O sea, todo se regula con el ADMAT. Ahora se ha hecho mucho más conocido con lo del COVID, pero es, digámoslo así, la FDA de la Argentina. Bueno, tiene el registro. Y debajo del registro van a encontrar ustedes un segundo, o al costado del registro, no creo que se ve, pero búsquenlo en sus propias cajas, ahí en esa zona, van a encontrar otro numerito que dice RNPA. Significa Registro Nacional de Producto Alimenticio. Y cada producto tiene su número. ¿Eso qué significa? Significa, primero, que la empresa está registrada en el país. Y segundo, que cada uno de los productos que ingresa al país está fiscalizado. Pero no está fiscalizado solo su contenido. Hasta la información de su caja está fiscalizada. Hasta el packaging está fiscalizado. Entonces, todos nuestros productos están absolutamente autorizados. Todos nuestros productos, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro para que entendamos que tenemos la suficiente confianza de que estos productos no son una cuestión advenediza, ¿no? También tiene que quedar claro lo siguiente. Nosotros estamos en una época donde las importaciones son complejas, ¿no? Es más, en la pandemia fueron mucho más complejas. Aquellos que venimos de antes de eso sabemos que es así. Llegó un instante que prácticamente no había productos en la Argentina, básicamente porque entre que estaban parados todo lo que eran barcos de transporte de productos, encima la aduana trabajaba
en una forma muy acotada, etcétera. Entonces tardaba mucho tiempo en que el producto ingresara al país. Entonces, muchas de las faltas de producto que se producían en aquella época no eran provocados por OmniLife, eran provocados por el sistema. Y eso tiene que quedar claro, ¿no? Yo me acuerdo un día, estaba en Buenos Aires, ¿no? Y también había un faltante faltaba Actúa, me acuerdo. Y había una señora que estaba comprando. Entonces le dice, y era más o menos, era junio me parece, y en julio cambiaban los precios, ¿no? Más o menos lo que pasó el mes pasado. Entonces pide Actúa y el chico le dice, no, no tenemos. Y la mujer dice, ah, claro, sí, lo están guardando para la suba de precio del mes siguiente. No, 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 y le dice el chico, no, no, no hay, es así. Dice, no, 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 yo entiendo, ustedes lo guardan para después subirlo el mes que viene. Yo estaba inmediatamente atrás de ella y le digo, señora, le hago una pregunta, ¿usted hace cuánto que está en OmniLife? Y no, me dice, yo llevo más o menos unos 3 meses. Ah, entonces entiendo. Me dice, ¿qué entiende? Entiendo su desconfianza, porque en todos lados ese tipo de cosas pasan. Pero yo que llevo más de 10 años en esto, le puedo decir que en OmniLife no pasan esas cosas. Usted puede creerme o no creer, pero yo estoy haciendo la cola con usted. En OmniLife no existe eso de guardar los productos en forma especulativa. Me quedó mirando la mujer hasta con unas ciertas cara de incredulidad, pero bueno, era lo que yo le tenía que decir porque obviamente yo sabía perfectamente de lo que se trataba. Luego, otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los registros, la regulación de los nutrientes en la Argentina es una de las más rigurosas que existe en Latinoamérica. Equilibrada con INVISA de Brasil, COFEPRIS de México y el FDA de los Estados Unidos, ¿no? O sea, tiene una buena fiscalización. Lo que pasa es que la ley nuestra es, como les decía antes, muy compleja, ¿no? Bien, otra cosa que sucede es esto. Si son aptos para celíacos. Y acá les comento lo siguiente. Existen productos como el Fiber, el Supermix, el Vikid y el Dolce Vita que contienen fibra de avena, ¿no? El problema de la fibra de avena es este. La avena en general no está dentro del protocolo del gluten en una forma tan directa. ¿Por qué? Porque la avena no produce gluten. No tiene gluten la avena. Pero ¿qué es lo que sucede? Las máquinas con las que se procesa la avena es las máquinas con las que se procesa el trigo, la cebada y el centeno. Y el problema de eso es que se genera contaminación cruzada. Pero hay un hecho interesante. En OmniLife no existe contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque OmniLife no trabaja ni con centeno, ni con trigo, ni con avena. Perdón, ni con cebada. Entonces no hay contaminación cruzada. Esto lo explico para que tengamos ese grado de seguridad con respecto a eso. Aun cuando las personas regularmente desconfíen, sobre todo las personas que tienen celiaquía, es gente que ha sufrido mucho, ¿no? Entonces a veces nuestros argumentos no alcanzan. Y en ese caso lo que hago regularmente es recomendarle OmniPlus Supreme y OneCemix como productos, digámoslo así, nutricionales completos, ¿no? Una cosa que es interesante, que no lo puse acá, pero que les puede servir, cuando nos aparecen veganos o vegetarianos, sobre todo veganos, también el Supermix y el OmniPlus Supreme son veganos, son productos veganos, no tienen ningún producto de origen animal. No así el OmniPlus común. El OmniPlus común tiene extracto de propóleo y extracto de jalea real. Y ustedes saben que la gente que está dentro del veganismo se fija mucho de que no tengan cosas de origen animal. Pero esos dos productos, el OmniPlus Supreme
y el Once Mix son productos que le podemos dar a la gente que practique el veganismo sin ningún tipo de inconveniente. En realidad ninguno tendría inconveniente, pero el inconveniente lo tienen ellos, pero nosotros lo que tenemos que tener es la seguridad de que lo estamos asesorando bien, ¿no? Entonces, por otro lado, tampoco provocan hipervitaminosis. Y acá les comento algunas cosas, ¿no? Primero, que la vitamina C y la vitamina B o los complejos B son hidrosolubles, por lo tanto no pueden generar hipervitaminosis. La hipervitaminosis es, digámoslo así, es la absorción de vitaminas liposolubles en tejidos grasos. O sea, cuando se habla de hipervitaminosis, se habla de vitamina A, de vitamina D, de vitamina K, y me falta una vitamina. No, vitamina A, vitamina E, y vitamina E. Aunque la vitamina E es nada más que un retardo, ¿no? Pero básicamente es vitamina A, vitamina D y vitamina K. Bueno, entonces, las vitaminas C, complejo B, los minerales no provocan hipervitaminosis, se sobreentiende. Pero ¿qué pasa? El gran drama que nosotros tenemos en la Argentina es este. En la Argentina, el 66% de las embarazadas tienen deficiencia de vitamina A, o sea, están más cerca de la hipovitaminosis que de la hipervitaminosis. Conclusión, cualquier forma de vitamina A les viene bien porque suple eso. Otra de las cosas que sucede es esta, que el 43% de los argentinos tiene deficiencia de vitamina D y va en aumento. Estos datos son del ENIS. El ENIS es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. El problema es que estos datos se hicieron en el 2016 y no se han vuelto a repetir. No, 2017. Y no se han vuelto a repetir. O sea, no hay datos concretos de esto después de la pandemia. Que obviamente se sabe que después de la pandemia la deficiencia de vitamina D se hizo mucho más evidente. Y acá tienen la nutrición infantil, que es muy interesante de verlo. Vean ustedes lo siguiente. En un niño existe un 17% de deficiencia de ácido fólico. La vitamina A tiene un 43% de deficiencia. La vitamina B12, 87% de deficiencia. Por eso es que hay tendencia a la anemia precoz, ¿no? Falta de hierro, 27%. Falta de zinc, 18%. También son datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipervitaminosis, regularmente estamos hablando de un mito. Si ustedes buscan en Google, busquen la cantidad de gente que ha muerto por hipervitaminosis en los últimos 10 años y no van a encontrar nada. Ahora, nada más que en los Estados Unidos por mala administración de medicamentos, mueren alrededor de 384.000 personas al año. Entonces, muchas veces a nosotros nos quedamos con las palabras y la gente el problema que tiene es que le tiene miedo a las palabras. Y ese es un gran drama. Ahora bien, además de todo eso, además que en realidad la gente tiene deficiencias nutricionales, nosotros tenemos un plus más. Y este plus más es que nuestros productos no pueden provocar hipervitaminosis porque tienen o están sometidos a la micelización. ¿Qué es la micelización? Vean ustedes, el núcleo rojo es una micela de vitamina A, o sea, es la partícula más pequeña en que se puede dividir una sustancia grasa, o sea, en este caso la vitamina A. Y se rodea de partículas de agua. Por lo tanto, cuando se consume la vitamina A través de los productos Omnilife, sobre todo a través del OmniPlus, lo que se está consumiendo es vitamina A, pero con características liposolubles. O sea, el organismo toma la vitamina A que necesita y la que no, la desecha, ¿no? Que en las personas cuando comienzan recién a tomar productos no hay desecho, porque hay mucha deficiencia, ¿no? Lo otro, el consumo. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a sugerir el producto. Y la sugerencia de producto que nosotros debemos dar es esta. Como mantenimiento, una vez por día.
Si la persona está con una situación leve, 2 veces por día. Si es crónica, de 2 a 3, y si es aguda, de 4 a 5 veces. Eso sería lo ideal, ¿no? O sea, una persona tiene ataques de asma y un sobre de Dualcemix, de Wancemix, le va a hacer bien. Pero en realidad esa persona necesita por lo menos 3, 4 sobres, por lo menos la primera semana. Por supuesto, cuando empiece a tener eso, va a empezar a alargar cosas interesantísimas, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que ayudar aquí al cuerpo a generar lo que se llama dosis de ataque. ¿Qué es la dosis de ataque? Es generar una suerte de saturación corporal para que el cuerpo reaccione. En nutrición, por ejemplo, yo cuando aprendí esto de las dosis de ataque, lo aprendí de un naturista español. Y él hablaba sobre las cápsulas de espirulina. Y él decía que la dosis de ataque de, de las cápsulas de espirulina para que el cuerpo reaccionara eran 24 cápsulas por día durante por lo menos 10 días. Imagínense ustedes, 24 cápsulas de espirulina. Y hay personas que se toman una y piensan que están absolutamente más allá del bien y del mal. Es más, dicen, no, tiene 7 veces más hierro que el hígado. Y tienen razón, pero por peso. O sea, 100 gramos de espirulina tiene más, 7 veces más hierro que 100 gramos de hígado. Pero no 100 gramos de hígado contra una capsulita. No, eso no es así. Eso es no entender los principios básicos de la nutrición, ¿no? Entonces, esta es una forma general. No nos asustemos en recomendar de recomendar cantidades de productos, porque en realidad lo que nosotros necesitamos, recuerden, es el resultado. Y el resultado lo vamos a tener lo antes posible, dándole a la persona que consuma por lo menos los primeros días una buena cantidad de productos, para que tenga resultados. Ya después que tiene el resultado no le importa el precio, no le importa, hay muchas cosas que no les importa. Y si le importa el precio porque no lo puede pagar, les puedo asegurar que se hace distribuidor. ¿Cómo me pasó a mí? Yo no podía pagar los nutrientes cuando comencé con esto. Entonces, obviamente, es fundamental que nosotros hagamos esto para tener resultados y hacer que la gente tenga resultados. Otro elemento es que no producen acostumbramiento. ¿Y por qué no producen acostumbramiento? Porque son 100% naturales y no son adictivos ni tienen efectos secundarios. Es muy simple. O sea, el cuerpo no simplemente se nutre y simplemente trabaja. O sea, es lo que el cuerpo necesita, que antiguamente no lo necesitaba porque la alimentación era mucho más potente, ¿no? Era mucho más fuerte. Bueno, esto es más o menos de los productos, ¿no? Pero voy a darles 2 bonus track para que más o menos tengan en cuenta, porque están muy de moda estas cosas, ¿no? El primero de ellos es, si sirve tomar colágeno. Ustedes van a encontrar gente que consume colágeno y dice, no, porque el colágeno es lo más, porque me lo recetó el médico. Hay una conferencia de un nutricionista también español, que la pregunta que le hacen es ¿por qué los médicos recomiendan el colágeno? Si el colágeno no tiene ninguna prueba científica de que haga mejor. Y él dice que hay 2 cosas. Primero, actúa el efecto placebo. La persona siente que está haciendo algo por su salud y tiene resultados a través de ese efecto. Y lo segundo es que, como es un complemento nutricional, obviamente no le va a hacer mal. Entonces, el médico lo recomienda con cierta, digámoslo así, tranquilidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el colágeno? El colágeno, en definitiva, es un tejido. Es un tejido. ¿Qué es el colágeno, en definitiva? ¿Dónde está el colágeno? Está prácticamente en todo el organismo. En todo organismo animal hay colágeno. Y el colágeno es sinónimo de gelatina, ¿no? Que es curioso, ¿no? A mí me ha pasado de encontrar incluso vegetarianos que consumen gelatina, ¿no? Entonces consumen gelatina de, qué sé yo, frutos rojos, gelatina con frutos rojos, etc. Y cuando a esa persona le digo, pero escúchame, es gelatina. Sí, ¿qué tiene que ser gelatina? Tiene que es animal. ¿Cómo animal? Sí.
Se hace con piel, con cartílagos, con huesos de animal. ¿Quién se hace la gelatina? Entonces no puede ser. Y he conocido incluso vegetarianos que consumen colágeno de farmacia y piensan que es una sustancia vegetal. Básicamente es falta de información, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El organismo no asimila tejidos. Y el colágeno es un tejido, es una proteína. ¿Cómo actúa el organismo? El organismo necesita proteínas. Y esto lo vamos a ver con el siguiente bonus track. Necesita proteínas. ¿Qué hace el organismo? El organismo no es que nosotros tomemos colágeno y vaya directamente el colágeno a la piel, a los huesos. No existe eso. No existe eso. Lo que hace el organismo es tomar la proteína, desarmarla, convertirla en aminoácidos y luego integrarla en nuevas proteínas de acuerdo a las necesidades del organismo. Cuando la persona consume colágeno, está convencida de que el colágeno va a las articulaciones. No, no va a las articulaciones, va a donde el cuerpo decide que vaya. Para colmo de males, existen 21 tipos de colágeno dentro del organismo. Paredes arteriales, tejido epitelial de los órganos internos, articulaciones, tejido nervioso, tejido epitelial del sistema digestivo, la piel, los ojos, las uñas, etc. Existen muchos tipos de colágeno. Entonces, ¿dónde va? Donde el organismo diga, ¿no? Pero básicamente es, tomamos el colágeno, lo desarma el organismo y lo vuelve a enviar en proteínas que necesita a nivel estructural. Ahora bien, si decimos que el colágeno es básicamente una proteína que la encontramos en, qué sé yo, en prácticamente toda la naturaleza animal, en grandes cantidades, el hecho que la persona la consuma en cápsulas, por ejemplo, es simplemente un hecho comercial. Si la persona que, no digo que no hace mal o que no hace nada, digo que es económicamente innecesaria. Innecesario. O sea, la persona está convencida de que porque lo compró en la farmacia le está haciendo de bien, muy bien. No, es innecesario. Es más, la persona quiere consumir colágeno, es fácil, sopa de huesos. No lo quiere hacer, vaya y compre gelatina sin sabor en cualquier supermercado y es colágeno. Y consúmalo si quiere. Y le va a salir, qué sé yo, 20, 30, 40 veces más barato. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el caso del Power Maker? Yo les decía, viene el colágeno, ingresa el colágeno a nuestro organismo, el organismo lo desarma y lo transforma en nuevas formas de proteínas. ¿En qué lo desarma? Imagínense ustedes que la proteína es una cadena de varios eslabones. Entonces, ¿qué hace el organismo? Saca eslabón por eslabón, lo desarma y arma nuevas cadenas. Eso es básicamente lo que hace. Cuando nosotros entendemos que la proteína, que es una cadena, está formada por eslabones que son aminoácidos. Básicamente son aminoácidos. Entonces, nosotros lo que hacemos, o sea, lo que el organismo hace es agarrar los aminoácidos y volverlos a estructurar para determinados tejidos en el organismo. Ahora, la pregunta concreta es, ¿qué pasa si nosotros consumimos aminoácidos en vez de proteínas? Obviamente el organismo se evita el desarmar y es más eficiente. ¿Por qué? Porque nosotros al organismo le estamos dando los aminoácidos que necesitamos. Por ejemplo, en el caso del Power Maker, el Power Maker tiene arginina y tiene vitamina C, que son productoras de colágeno. O sea, el colágeno necesariamente tiene que tener arginina y tiene que tener vitamina C y glicina. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Toma esos aminoácidos y transforma la proteína en colágeno, que es una de las razones por las cuales nosotros lo recomendamos para los problemas articulares, pero también lo recomendamos para los problemas cardiovasculares. Entonces, ¿es más eficiente? Es mucho más eficiente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El manejo es retardado porque cuesta más al organismo
asimilar el aminoácido, o sea, necesita más tiempo. Por eso es que siempre se recomienda antes del ejercicio, 1 hora antes del ejercicio, o antes de irse a dormir. ¿Por qué? Porque en ese periodo es cuando la persona puede, o sea, el organismo puede estructurar las nuevas formas, los proteínas, y reestructurar el cuerpo. Porque ¿para qué sirven las proteínas? Para eliminar lo gastado. Por eso el sueño es reparador. Por eso, por ejemplo, el sueño es reparador no en la parte estrictamente del cansancio, sino que dentro de nuestro organismo, mientras nosotros dormimos, el organismo comienza a reparar lo que fue roto durante el día por el diario vivir, ¿no? Y hay un hecho interesantísimo que ahora estaba estudiando, y es el siguiente. Se ha descubierto, por ejemplo, que la metástasis de las células cancerígenas se hace también durante la noche. Por eso incluso se recomienda que los tratamientos oncológicos también se hagan de noche. Eso tiene como conclusión o como colorario que una buena forma de prevenir este tipo de cuestiones oncológicas es también tomar el uso de noche, ¿no? Es una investigación que salió hace muy poco tiempo, creo que es norteamericana la investigación. Entonces, la pregunta, ¿sirve tomar colágeno? Es caro tomar colágeno, y no es tan eficiente. Es preferible el Power Maker, y es preferible que si la persona aún así quiere consumir colágeno, lo compre en un supermercado y no en una farmacia. Y lo último es que, por ejemplo, pasa con la creatina también. Las personas, por ejemplo, van a los gimnasios y se llenan de botes de creatina. Bueno, hay varias cosas con eso. Primero, ¿cuánta proteína necesita el organismo para su regeneración diaria? Se sabe que se necesita entre 0,5 gramos a 1,2 gramos por kilo de peso. O sea, una persona que pese 50 kilos necesitaría entre 25 y 60 gramos de proteína por día. Nosotros recibimos proteína por todos lados, ¿no? ¿Qué pasa después de los 2,5, del 1,2 gramos? Nada, es lo mismo. Entonces, una persona que consume proteínas en demasía, lo único que hace es hacer que su riñón trabaje mucho más, nada más que eso. Entonces, tampoco es necesario esos botes enormes, ¿no? Que encima las proteínas a veces que se venden en los gimnasios son de muy baja calidad. Recuerden algo, un champú bueno viene en frasco chico, y los champúes malos vienen en bidones de 5 litros. Y esto es exactamente lo mismo. Dicho esto, esta ha sido nuestra participación. Como es de costumbre, vamos a leer algunas cosas.